Víctor Ramírez era un trailero con muchos años de experiencia. Él jamás había tenido algún accidente o algún detalle o algo por el estilo mientras trabajaba, hasta el día en que lo mandaron a la carretera kilómetro 45, en donde se rumoraba que en ese lugar, por esa zona, habían ocurrido muchos accidentes. Él, sin ningún temor ni mucho menos, aceptó ese viaje. En ese momento, para él todo era normal y no tenía miedo de nada. Anteriormente se rumoraba que por ese kilómetro los traileros desaparecían, al igual que los carros. Cualquier vehículo que pasara por ahí desaparecía. Lógicamente, esto sucedía por la madrugada. Esa zona era llamada como la carretera del silencio, porque por ahí no se escuchaba ningún ruido ni mucho menos. Y cada coche, cada vehículo, cada tráiler que pasaba por ahí desaparecía. Aquel día le ofrecieron esa ruta y él aceptó sin miedo. Todo parecía normal al iniciar su viaje. Eran alrededor de las 9 de la noche. No había ningún detalle, ningún inconveniente. Como lo repito, todo parecía normal hasta el momento en que empezó a caer la madrugada y la carretera se empezó a llenar de niebla. Víctor manejaba con normalidad, confiado, pues era un chofer con muchísima experiencia, hasta que pasó por aquel kilómetro 45. Iba a muy alta velocidad, ya que a él le gustaba entregar sus encargos en tiempo y forma, así que al momento de que llegó al kilómetro 45, a su paso se topó con lo que parecía ser una niña. A lo lejos, muy apenas la alcanzó a ver, y por lo recio que iba en su tráiler, muy apenas alcanzó a frenar. De no ser así, él pensó que la iba a arrollar. A Víctor se le hizo muy extraño que en medio de la nada, en plena carretera, en la madrugada, estuviera parada una niña sola, en medio de la carretera con tanto peligro. Su preocupación por no arrollarla y su preocupación por saber qué hacía una niña sola en medio de la carretera fue mucha, que apresurado frenó su tráiler y se bajó para ver qué es lo que sucedía con esta pequeña. Al momento de que frenó y apagó su tráiler, se dirigió sin pensarlo hacia esta niña, la cual lo único que hacía pues era mirarlo fijamente. Él le preguntó que qué hacía ahí, que se la podía ayudar en algo que era muy peligroso, que dónde estaban sus padres o con quién estaba. La niña simplemente le hizo la señal con su dedo de que guardara silencio, a lo que a él le sorprendió demasiado y le volvió a preguntar que qué sucedía, que por qué estaba ahí en plena madrugada y sola, que si estaban con ella sus padres o cómo la podía ayudar. La niña le contestó que ahí no podrían hacer ruido, que guardara silencio porque los estaban observando, que apagara su camión y no hiciera ruido y se quedara inmóvil porque los estaban observando. Él le contestó que quién los estaba observando, que estaban solos en plena carretera, que no había más nada más que ellos dos. La niña le dijo: te recomiendo que te escondas porque están por venir por nosotros de nuevo. Víctor, asustado, miraba hacia todos lados para ver de qué se trataba, de qué es lo que estaba hablando esta pequeña. Sin embargo, no podía ver nada, no había más nadie y todo estaba sumamente oscuro. Le empezó a dar miedo, a lo cual cuando volteó a ver a la pequeña ya no estaba. Solamente se veía el reflejo de cómo se fue corriendo de ahí. Él corrió hacia su camión para subirse y huir rápidamente. Cuando fue hacia su camión a subirse, se dio cuenta que este no encendía. Si el video te está gustando, dale like. Si tienes alguna historia similar o algo paranormal que te haya sucedido, déjame tu comentario para que sea contado en este canal. No olvides suscribirte para que no te pierdas el siguiente video. Continuamos. Víctor siguió intentando prender su camión, lo cual no tuvo éxito porque nunca prendió el camión. Él se bajó desesperado, trató de esconderse en su cajuela, sin embargo no pudo abrir el vagón, ya que estaba muy nervioso y la llave se le atoró. De los nervios, las llaves se le cayeron. Él las estaba buscando en el piso del camión, sin embargo no tuvo éxito. Al momento de que se asomó por abajo de las ruedas, él se sorprendió porque abajo de las llantas se veían las formas de los pies de personas que estaban rodeando su camión. Cuando no dudó en levantarse y fijarse quién eran los que estaban rodeando su camión, sin embargo no había nadie. Ya eran demasiadas las cosas extrañas que le estaban sucediendo a Víctor, así que decide irse corriendo hacia su camión. Cuando se sube al tráiler y se encierra, se da cuenta que las llaves estaban pegadas
y él se comienza a cuestionar cómo fue que las llaves llegaron hasta ahí. Sin embargo, no lo piensa dos veces cuando prende su camión, y esta vez sí logra encender. Él avanza a toda velocidad, pero unos metros hacia adelante el camión se detiene. Lo intenta prender y se da cuenta que el camión no vuelve a encender. Empieza a entrar en desesperación cuando escucha unos golpeteos en el vagón de su camión. Escucha muchos golpes como si alguien estuviera adentro de su vagón. Cabe mencionar que el cargamento que él llevaba era material de construcción, así que era imposible que alguien estuviera ahí adentro. Sin embargo, él piensa que alguno de sus compañeros se pudo haber ido, ya sea para jugarle alguna broma o por accidente o algo por el estilo. Él decide bajarse y checar quién o qué había detrás de ese vagón, cuando sin pensarlo dos veces se baja corriendo, ya con mucha desesperación, ya que eran demasiadas las cosas raras que ya le estaban sucediendo. Corre hacia atrás del vagón. Por esta ocasión sí lo logra abrir con éxito, cuando se da cuenta de que alguien en el fondo estaba sentado, murmullándole algo que él no podía entender. Él le dice: ven, te ayudo, ¿qué está sucediendo? Cuando él decide subirse al vagón para acercarse hacia esta persona, poco a poco se le acerca cuando cae en shock nuevamente, cuando por sorpresa se logra dar cuenta de quién era la persona que estaba ahí. Él poco a poco se acerca hacia esta persona hasta llegar hasta donde esta persona estaba. Él no podía creer lo que estaba viendo, pero sin embargo era totalmente real. Lo que estaba viendo era a sí mismo, pero de una imagen diferente. Traía su misma ropa, pero sangre en los ojos, sangre en la boca, en la cabeza traía como una herida. Él entró en shock, comenzó a gritar desesperadamente que eso no podía estar pasando. Cuando intenta salir del vagón, se da cuenta de que ya estaba cerrado. Se quedó encerrado dentro de su propio vagón. Cuando voltea, ya no estaba la persona que aparentemente era él mismo. Él comienza a gritar con desesperación, encajó sus uñas en el vagón tratando de salir, hacía extremadamente ruidos, muchos ruidos, para que alguien lo pudiera escuchar y lo pudieran auxiliar. Aparentemente, esa fue la última noche de Víctor, ya que lo vieron entrar por esa carretera, el kilómetro 45, sin embargo nunca más lo volvieron a salir. Sus compañeros y dueños de la empresa para la cual trabajaba lo buscaron por mucho tiempo y no lo encontraban. Lo único que se sabía es que Víctor y su camión habían entrado por ese kilómetro, por esa zona, la zona del silencio, pero nunca había salido. Tiempo después encontraron el camión volcado y a Víctor dentro de él, ya sin vida. Si tienes alguna historia, alguna anécdota de algo paranormal que te haya sucedido, no dudes en dejarme tu comentario para que la contemos en el canal. Si el video te gustó, dale like, no olvides suscribirte para que no te pierdas el siguiente contenido. Hasta la próxima.